David Hume es considerado el más grande filósofo británico y, por su influencia en figuras como Kant, quien dijo de él que le había despertado del letargo dogmático, uno de los nombres más importantes de la filosofía de los últimos 250 años. Su primer libro, Tratado sobre la naturaleza humana, nació muerto de la imprenta y casi nadie se percató de él, pero fue un logro notable, en especial porque Hume lo escribió sin haber cumplido aún los 30 años. Sin embargo, sus ideas sobre la religión le cerraron las puertas de la filosofía académica, y solo la publicación de su Historia de Inglaterra, con ya más de 40 años, le dio a conocer ampliamente y le permitió una vida cómoda. Por lo que se refiere a la historia del filósofo, Hume empezó a brillar realmente con los positivistas lógicos del siglo XX, como Alfred Jules Sayer, que escribió una biografía suya y hoy es el santo patrón de todo tipo de escuela filosófica que defiende el empirismo y desapruebe la especulación metafísica. Como veremos en lo que sigue, muchas son las interpretaciones posibles de Hume. Investigación sobre el conocimiento humano es una versión madura del tratado, y con su estilo relativamente fácil y no académico es un magnífico punto de partida para el análisis de este filósofo. Nosotros debemos ser el verdadero objeto de estudio. Aunque la visión tradicional de Hume es la de un gran escéptico filosófico que no pensaba que su materia de estudio pudiera alcanzar mucho, en las últimas pocas décadas lo que se ha destacado es su obra como científico de la naturaleza humana, que intentó hacer por la filosofía lo que Newton hizo por la ciencia natural. Pensaba que nuestra capacidad de razonamiento no era más que consecuencia de las capacidades lingüísticas y que la naturaleza humana, o la que hoy llamamos psicología, se podía explicar mediante un mayor conocimiento del cerebro y el sistema nervioso. Siguiendo a John Locke y George Berkeley, argumentaba que la base de la filosofía no debía ser el razonamiento, sino la experiencia, o las impresiones que nos llegan a través de los 5 sentidos. Anuncio de lo que el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn diría en nuestra época, Hume señalaba que todas las ciencias tienen una relación, mayor o menor, con la naturaleza humana. Nos engañamos y creemos que las ciencias naturales son un reino objetivo del conocimiento fuera de la humanidad. De hecho, Hume pensaba que con el conocimiento de la naturaleza humana se puede crear un sistema completo de las ciencias. Creía que las cuestiones de lógica, ética y política debían estar al menos al mismo nivel que la ciencia natural, y si viviera hoy sin duda sería firme defensor de la psicología y las ciencias sociales. Porque como dice en el tratado, la ciencia del hombre es el único fundamento sólido para las otras ciencias. Los límites del conocimiento. Para Hume, todos los filósofos, antiguos y modernos, habían tenido en excesiva consideración la fuerza de la razón humana. Se habían construido grandes sistemas para comprender a los humanos, a Dios y el universo, olvidando que, en última instancia, todo lo que podemos saber es lo que observamos directamente a través de los 5 sentidos. Totalmente en contra de Descartes, Hume sostiene que no existen ideas abstractas y eternas. Al contrario, todos los conceptos son una traducción de segunda mano de percepciones o impresiones iniciales de aquello que nos llega de los sentidos. No podemos tener una idea de algo mientras no lo hayamos experimentado. Si nunca hemos visto una montaña de oro, por ejemplo, solo seremos capaces de imaginarla, porque podemos tomar nuestras experiencias anteriores del oro y de las montañas y unirlas. Las ideas de Hume sobre la causalidad son fundamentales en su pensamiento. Decía que, aunque parece que las cosas se causan unas a otras, lo que ocurre sencillamente es que nuestra mente establece conexiones. Ni siquiera podemos decir realmente que una cosa haya causado otra, solo que 2 cosas a menudo forman una conjunción habitual. Cuando el fuego se une a la piel, por ejemplo, podemos presumir que habrá dolor, o que la nieve normalmente significa frío, pero en realidad no hay nada que vincule lo uno con lo otro. Tampoco podemos decir que algo sea siempre cierto porque parezca que lo es. De hecho, aboga Hume, gran parte del conocimiento humano no es más que una confianza en la costumbre, o la aceptación de lo que todos los demás dicen que es verdadero.
La costumbre no genera verdad, simplemente hace más fácil la vida. Nos permite construir un mundo significativo sin tener que recrearlo de nuevo cada segundo mediante los sentidos. Al analizar la percepción humana, Hume señala que no existe auténtica diferencia entre la imaginación y la realidad, salvo el grado de creencia que tenemos en una o la otra. La realidad es solo aquello en lo que creemos con mayor firmeza. También rechaza la idea de la existencia de un yo sólido y unitario. Al contrario, somos un simple haz de percepciones, y nuestra mente es como un teatro donde el escenario y la representación cambian cada minuto. Es una idea de notable parecido con la budista de que no existe un yo sólido, y que el yo que experimentamos solo es un constante desfile de emociones y percepciones efímeras. Hume duda de la idea de Descartes de que, dado que pensamos, existimos. Considera que todo lo que puede decir es que el pensamiento existe, pero ello difícilmente demuestra la existencia o permanencia del yo o de un alma individual. El debate sobre Hume. Hume se ha convertido en campo de batalla de los estudiosos. La interpretación positivista tradicional de Hume se puede resumir en la teoría de la regularidad de la causalidad: las cosas no se causan mutuamente, y todo lo que podemos decir es que los sucesos siguen ciertos patrones regulares. Para poner un ejemplo del propio Hume, vemos que una bola de billar golpea a otra y podemos suponer que es la causa del movimiento de la segunda, pero nunca estaremos seguros de que así sea. Todo lo que podemos decir es que dos objetos son contiguos, sucesivos y constantemente unidos, y que existe una fuerza o energía invisible que mueve las cosas. Un objeto puede estar contiguo y ser anterior a otro, dice Hume, sin que se considere su causa. Los positivistas comparten su idea de que quien quiera detallar una causa y su efecto tendrá que hablar en términos ininteligibles, lo que quiere decir metafísicos, que son una afrenta a la filosofía. De hecho, Hume concluye la investigación con la famosa contundente llamada al rigor en la filosofía y a que las obras metafísicas se tomen con cierta reserva. Todo libro que no contenga ningún razonamiento abstracto sobre la cantidad o el número, o que no se asiente en un razonamiento basado en cuestiones de hecho y existencia, debe ser condenado a las llamas. Porque es posible que no contenga más que sofismas e ilusiones. La visión realista de Hume, cuyo mejor representante es Galen Strawson, subraya las afirmaciones de la investigación de que probablemente existe una conexión entre los sucesos, lo que Hume llamaba, tal vez de forma contradictoria, una conexión necesaria, pero que nuestra limitada capacidad de ver el mundo a través de los sentidos significa que no podemos distinguir cuáles son estas causas. Una de las afirmaciones de Hume que avalan esta idea es la siguiente. La experiencia solo nos enseña que un suceso sigue constantemente a otro, sin mostrarnos la conexión secreta que los une y los hace inseparables. Para los realistas, la teoría de la regularidad, según la cual nada causa nunca nada, es ridícula. Al fin y al cabo, Hume creía firmemente en el sentido común y en las creencias naturales en las cosas o las ideas que las personas tienen en común. Si una de estas creencias naturales es que en la vida real las cosas causan que ocurran otras cosas, ¿por qué no ha de ser verdad también en la filosofía? Como dice Hume, la naturaleza nos ha mantenido muy lejos de sus secretos, y solo nos ha permitido conocer unas pocas cualidades superficiales de los objetos. Lo que nos oculta son las fuerzas y los principios de los que depende por completo la influencia de estos objetos. Con esto, allanaba el camino a filósofos como Kant y Kierkegaard, quienes, aunque señalan la imposibilidad de saber con seguridad si hay una primera causa, un ser supremo o un orden oculto detrás de las cosas, limitados como estamos por nuestros sentidos, afirman que esto no significa que podamos decir que no hay nada más allá del mundo físico, ni que no existen unas causas ocultas. ¿Cuál es la interpretación correcta? La indagación de Hume sobre qué podemos saber los seres humanos acerca de los objetos, la causalidad y el universo puede parecer un trabajo de lógica, al modo de Descartes y sus meditaciones. Sus interpretaciones se pueden entender simplemente como una posición lógica sobre las cuestiones que decidió investigar, pero no definen necesariamente sus creencias personales.
como le decía en una carta a un amigo. No soy tan escéptico como tal vez imagines. Hume rechazaba la acusación de que era ateo, aunque su extremo escepticismo hacía que así se lo pareciese a los airados teólogos de su tiempo. La clave del debate quizás sea que nunca afirmó, Dios no existe, solo que las diversas pruebas de la existencia de Dios eran pura especulación de tipo muy humano que no llevaban a ninguna parte. ¿Qué sabemos realmente? Sé filósofo, pero, en medio de toda tu filosofía, sigues siendo hombre. Como bien indican estas palabras, Hume no tenía mucha fe en la filosofía por sí misma. Después de pasar unas horas agradables con sus amigos, a veces regresaba a sus aposentos, leía lo que había escrito y observaba que le parecía ridículo. Buscar certezas, pensaba, era empeño de locos, y si seguía con su trabajo filosófico era sobre todo por el placer que le producía. Reconocía que, en comparación con la superstición y la religión, la fría especulación de la filosofía carecía de todo interés para la mayoría de las personas. Si la pregunta clave de la investigación es, ¿qué sabemos realmente?, Hume no da respuestas seguras. No obstante, dice que la falta de auténtico conocimiento no debe hacer que cejemos en el intento de entender el mundo, y admira a los filósofos que, como Cicerón, no se centran en el significado por sí mismo, sino en vivir una vida honorable y actuar racionalmente de acuerdo con unas creencias bien meditadas. Para la mayoría de las personas, este tipo de filosofía es suficiente, y la otra, la de tipo más especulativo, en la que se emplea el propio Hume, aunque es interesante, es posible que al final no conduzca a nada. Sin embargo, en jocosa defensa de su pasatiempo, Hume escribía en el tratado: Hablando en general, los errores en la religión son peligrosos, en la filosofía, solo son ridículos. Aunque pensaba que nuestra capacidad de poseer un conocimiento objetivo de lo que es el mundo estaba naturalmente limitada por nuestros sentidos. Admitía no obstante que los humanos debemos dar sentido a esa experiencia y vivir como si lo que experimentamos fuera real. No podemos ir por el mundo pensando como el filósofo, dudando de todo. Hume en general despertaba simpatía y el estilo con que escribe refleja su personalidad, comprensivo y no dogmático. Al igual que su amigo y coetáneo Adam Smith, economista y autor de La riqueza de las naciones, escribía de forma que pudiera leerle la mayor cantidad posible de personas, una razón más para apreciar su valor. La base del pensamiento de Hume es clara: nunca podemos presumir que un efecto sea resultado de una determinada causa, ni que una determinada causa tenga un efecto concreto. A los humanos nos gusta ver modelos e interpretar historias de los sucesos, pero entre los objetos no existe una necesidad causal, o al menos no en lo que los sentidos humanos pueden determinar. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.